palabra predicada. Y entonces cuando terminan, usualmente terminamos nosotros con el corazón bien encendido para con Dios, ¿saben? O sea, terminamos nosotros con el ánimo puesto por completo en que queremos estar nosotros alabando a Dios con toda nuestra vida. Y eso es algo de lo mejor que puede suceder con cada uno de nosotros. Ahora, sin embargo, si les soy bien honesto también, sucede un buen que después de que acaba este campamento y tenemos el corazón bien encendido, pasan unos meses y de repente ya no es lo mismo. O pasan unas semanas para algunos y ese fuego ya se apagó. Pasan unos días, ¿sí? Como decía ahorita Meni, tenemos nosotros que buscar continuar con esto, ¿saben? Más allá de nuestras fuerzas, estar perseverando cada uno de nosotros. Y es algo bien importante que lo tengamos bien puesto cada uno en nuestros corazones. Ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser que vamos a continuar con el tema del campamento de hasta el fin, ¿sí? Y tenemos que hacerlo nosotros, pero también quiero agregarles algo más, porque pues, los que ya vieron los temas en el campamento, pues ya tienen un poco la idea, ¿no? Entonces, quiero hacer que veamos dos cosas el día de hoy. Primeramente, que recuperemos el tema del campamento y nosotros que le agreguemos algo más, que es cómo vamos a perseverar nosotros hasta el fin, hermanos, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a observar un tema que se titula Persevera, persevera de la mano de Dios, persevera de la mano de Dios, ¿ok? El día de hoy quiero que no dejemos morir esa llama, hermanos, sino que podamos decir nosotros que no somos de los que retroceden para perdición, salvación. Salud. No retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos permites el día de hoy estar llenos de gozo en ti, estar centrados, conocer que tú eres nuestra esperanza. Gracias porque tú nos concedes el día de hoy acercarnos delante tuyo a través de la palabra, a través de la alabanza, poder estar delante de tu trono y poder recibir de tus grandiosas gracias que nos das a nosotros en cada momento. Gracias porque tú nos has entregado una nueva vida, porque tú nos das la oportunidad de conocer a tu Hijo Jesucristo, porque tú también quieres ayudarnos y guardar cada una de nuestras vidas para que te veamos nosotros eternamente. Padre, te pedimos para que el día de hoy podamos observar en tu palabra cómo es que esto sucede, cómo es que somos guardados por tu grandioso poder y qué podemos hacer nosotros el día de hoy para guardar esta fe que tú nos has entregado en este campamento o que ya teníamos de parte tuya. Padre, te pido por cada uno de los chicos que están acá porque tienen una salvación que viene de parte tuya y quiero que quieran abrazarla, quieran en verdad guardarla como su mayor tesoro, Padre. Que vean que esa relación que tienen contigo es algo a lo que se tienen que aferrar y que yo sea el primero que pueda observar esto, Padre. Te doy las gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Si pueden, acérquense a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar observando el versículo 5. ¿Ok? Primera de Pedro 1, versículo 5. Si pueden, acérquense a sus Biblias. Voy a estar leyendo desde la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra de Dios. Dice, ojo, está hablando de una iglesia en específico, pero esta es una palabra que es para todos, ¿ok? Entonces, escúchenla como para ustedes. Dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Repito, mediante la fe, son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ok. Noten, el mensaje de este versículo es bastante sencillo, hermanos. El mensaje de estos versículos es bastante sencillo. ¿Cuál es el mensaje que está viendo aquí? Nos está hablando acerca de cuál es la fuente de la protección de tu salvación y de mi salvación. ¿Okay? ¿Qué protege tu salvación? ¿Qué protege mi salvación? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Porque noten, dice el versículo,
son protegidos para la salvación. ¿Ok? Necesitamos ser protegidos para salvación. Tiene que haber una salvación protegida ahí. Noten, está diciendo el pasaje, ¿sí? Y también noten que está diciendo que esta salvación que tú y yo tenemos, que tiene que ser protegida, es protegida con algo específico. ¿Con qué? ¿Qué dice el versículo? Dice, son protegidos mediante la fe. ¿Sí? Es una primera fuente. Y son protegidos, continúa el versículo, por el poder de Dios. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo este versículo básicamente es que nuestra salvación tiene que ser protegida. Y tiene que ser protegida mediante la fe que tú y yo tenemos que tener. Y tiene que ser protegida mediante el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, si notan, si ya lo fraseáramos de la forma más corta que podemos, podría ser algo así. Nuestra salvación debe ser protegida mediante la fe por el poder de Dios. ¿Ok? Sencillo, sencillo. Ahora tenemos que ver la profundidad de estas ideas, porque si notan, las implicaciones de esto son extremadamente grandes, porque nos está dando tres ideas. Las tres ideas son básicamente, primeramente, que tu salvación y mi salvación tienen que ser protegidas. Eso significa que tiene que haber algo que impida que esta salvación sea destruida. ¿Sí? ¿Notan esa idea? Eso es algo bastante grande. Tu salvación, mi salvación, para que sean efectivas, para que sí nos puedan llegar a salvar a ti y a mí, tienen que ser protegidas, tienen que ser cubiertas. ¿Sí? Tiene que haber algo que evite la destrucción de esta salvación. ¿Ok? Y para alguno ya va a estar sonando alguna alarma que quizás esté diciendo, eso suena como que la salvación se pierde. Les prometo que no, ¿ok? Pero en unos minutos vamos a explicar por qué no se pierde, ¿ok? Pero ahorita quiero que noten que este versículo está diciendo, tiene que ser protegida la salvación, ¿sí? Tiene que ser protegida la salvación. Ahora noten, aparte de eso, la segunda idea es que la forma de ser protegida la salvación es a través de la fe, a través de la fe. Porque lo que vamos a observar ahorita básicamente es que tú tienes que tener fe hasta el final de tu vida. Tienes que tener una fe viva, que dure hasta el final de tu vida. ¿Sí? Si no tienes esa fe viva, entonces no vas a tener la salvación. No hay ninguna protección. ¿Ok? Esa es la idea. Y tercera idea, noten que también aborda que no es solamente tu fe, sino que es el poder de Dios el que protege tu salvación. Es el poder de Dios que protege tu salvación. Les prometo, todo esto es extremadamente importante. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar entonces a ver cada una de esas ideas. Primera idea, debe de ser protegida nuestra salvación. Debe de ser protegida nuestra salvación. ¿Ok? Y quiero que noten que no solamente se observa eso en este pasaje, también se observa en otros pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15. Si pueden acérquense conmigo. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 1 y versículo 2. Y ahí podemos observar nosotros también esta idea. 1 Corintios capítulo 15 está Pablo a punto de predicar cuál es el evangelio, pero noten que antes de que diga cuál es el evangelio, él aborda esta idea de que este evangelio tiene que ser guardado para que haya salvación, porque si no, no hay salvación. ¿Sí? Chequen, 1 Corintios 15, versículo 1 dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes. Buenas palabras, son salvos, ¿sí? Por el cual también son salvos. Noten el versículo 2. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Sí? Noten ahí, el apóstol Pablo está diciendo, esa salvación que ustedes tienen tiene que ser retenida. Si no, es que ustedes creyeron en vano, está diciendo ahí. Y para que entendamos un poquito nada más eso, está haciendo referencia básicamente que si tú eres una de esas personas que no la retiene, ¿sí? Que no termina su vida teniendo esta salvación, ojo, es porque tú creíste falsamente, creíste inútilmente, que es lo que significa en vano, ¿sí? Tú eres esas personas que se apartaron porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros, ¿sí? Esa es la idea aquí.
Entonces noten, ahí la salvación tiene que ser protegida. Y aquí Pablo está haciendo un llamado: protege tu salvación, protege tu salvación, al estar guardando el Evangelio. Chequen. Ahora, otro pasaje, Colosenses 1, 21 y 23, aborda la misma idea. Colosenses 1, 21 y 23. Y hay muchos de estos pasajes, hermanos. Nada más ahorita quiero ver dos, pero hay varios pasajes que abordan esta misma idea. Colosenses 1, versículo 21 al 23. Chequen. Misma idea. Dice el versículo 21. Versículo 21. Aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, está haciendo referencia a cuando estábamos perdidos, aunque ustedes eran de ánimo hostil, sin embargo, versículo 22, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí está haciendo referencia a esta parte, a que Dios quiere presentarnos a nosotros delante de Él en la vida eterna, entregarnos una vida eterna, ¿sí? Pero chequen lo que dice el versículo 23. Esto es el presentarnos delante de Él con la vida, en la vida eterna. Esto Él lo hará si en verdad permanecen en la fe, cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Okay? Noten cómo comenzaba ese versículo final. Decía, esto Él lo hará, los va a presentar delante de Él en la vida eterna, si ustedes permanecen, si esa salvación es guardada, ¿sí? Si sus vidas están bien cimentadas y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. ¿Sí? Entonces noten, aquí las implicaciones básicamente son estas. Tú tienes que querer que tu fe sea protegida. Yo tengo que querer que mi fe sea protegida. Quiero decir yo, mi fe y mi vida han sido cimentadas y constantes por el resto de mi vida. ¿Sí? Que no sea algo solamente de hoy. Y el día de hoy esté prendido y quiera alabar a Dios constantemente y escuchar la palabra de Dios constantemente y gozar la lectura de la palabra. No solamente eso. Quiero que ese mismo deseo permanezca en mí todos los días de mi vida. Es algo bien importante, hermanos. Pues si soy bien honesto, es bien triste porque en ocasiones observamos a mucha gente que se ve muy, por falta de un mejor término, muy encendida por Dios el día de hoy. Gente que está de forma constante en la palabra el día de hoy. Gente que está aprendiendo muchísimo. Gente que se está notando un fruto en sus vidas. Y 3 años después ya no los observamos en ningún lugar. Ya no los vemos en la congregación. Ya lo que se observa de ellos a través de sus redes, a través de su vida, es que están viviendo de todas formas visiblemente yendo en contra de Dios y de su voluntad. Por eso es algo bien triste. Por eso les digo, tenemos que saber que tiene que ser guardada nuestra salvación. Tiene que ser guardada nuestra salvación. ¿Sí? Y notaron, estos versículos aparte también nos daban cómo era que es guardada esta salvación. De hecho, fue algo bastante sencillo, porque decía, por ejemplo, el versículo de 1 Corintios 15, esta salvación es guardada cuando tú guardas el Evangelio, cuando tú lo tienes cerca de ti y nunca dejas ir este Evangelio. ¿Sí? Y el versículo de Colosenses decía, esta salvación es guardada si permaneces en la fe. Ahora, eso es exactamente lo que dice 1 de Pedro. El versículo con el que comenzamos, el que estamos viendo, chequen, es exactamente lo que decía. Dice 1 de Pedro 1:5, es el versículo con el que comenzamos. Decía, mediante la fe, ustedes son protegidos para la salvación. ¿Sí? Entonces, noten, ahí está diciendo básicamente esto. La fe es lo que tiene que ser guardado. Si tú quieres guardar tu salvación, la fe tiene que ser guardada. Y es algo bastante importante. Eso significa entonces que tú tienes que preservar esa fe que tienes el día de hoy, que está colocándose por completo en Cristo,
como tu único Señor, como tu único Salvador. Y esa fe tiene que permanecer todos los días de tu vida. Y así tú tienes que poder decir, como el apóstol Pablo, cuando terminó su vida, él dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Dice Pablo en 2 Timoteo 4, versículo 7. ¿Sí? Ese pasaje está haciendo referencia a justo esto. Pablo termina su vida como cristiano, habiendo guardado la fe, termina la carrera. ¿Sí? Pero aquí el punto de terminar la carrera es que llegues a la meta. ¿Sí? Entonces, es lo que está haciendo referencia. Entonces Pablo está bien seguro que después de eso, como él guardó la fe, continúa él diciendo: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, entregará a todos los que aman su venida. ¿Okay? Entonces, tú quieres esa corona de justicia que va a entregar a todos los que aman a Dios y su venida. Necesitamos guardar la fe. Necesitamos guardar la fe. ¿Okay? Y les doy otro pasaje más para que observen esta idea. Juan 8, versículo 31. Juan 8, versículo 31. ¿Okay? Juan 8, versículo 31. ¿Qué dice el pasaje? Dice, aquí está hablando Jesucristo, y Jesucristo le habla a fariseos que no están creyendo en sus palabras. ¿Ok? ¿Qué les dice? El versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Vamos a leer el siguiente versículo nada más porque me gusta muchísimo este versículo. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ok, ahí quiero que noten, igualmente está hablando acerca de guardar la fe. ¿Por qué? Chequen cómo lo está fraseando aquí. Está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea, hay gente que está luciendo ahorita como mi discípulo. Hay gente que ahorita está escuchando la palabra, que está incluso haciendo caso, ¿sí? Pero el tiempo dirá si son o no verdaderos discípulos. Dirá si ellos permanecen o no, si son en verdad mis discípulos. ¿Notan? Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ok? Entonces noten, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entonces nosotros? Si tú en verdad quieres ser de ellos que guardan la fe, entonces tienes que procurar siempre buscar, conocer la palabra de Dios y recibir cada una de las cosas que vienen aquí. ¿Quieres guardar esa fe? Tienes que permanecer en la palabra. Por eso es que la escuchamos de forma constante, hermanos. Por eso es que cada fin de semana venimos aquí a escuchar la palabra. Por eso es que cada día, si somos verdaderos discípulos, buscamos y procuramos escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que cada día nos acercamos en oración y a través de la oración le decimos a Dios, hazme entender tu palabra para que yo en verdad tenga esta fe bien cimentada. ¿Sí? Entonces, tenemos que procurar guardar la fe, procurar guardar nuestra fe, que tu esperanza permanezca siempre en el mismo lugar, en Cristo, que es anunciado y revelado por esta palabra. ¿Sí? Ahora, noten otra cosa ahí. Guardar la fe, ojo, no implica solamente que tú digas que tienes una confianza. No implica solamente que tú digas que tienes confianza incluso en Dios. Implica también que tú vivas de forma acorde. Porque la fe, de la forma en la que lo ve la palabra, no es una fe verdadera hasta que no se vive. En otras palabras, si tú escuchas lo que viene aquí, tienes que vivir de forma acorde a lo que viene aquí. ¿Sí? Y quiero que noten eso. Por ejemplo, regresen a 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, versículo 1 al versículo 3. Habla de esto.
Lo que tú crees mueve lo que tú realizas en tu vida. ¿Sí? Chequen, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Chequen. La fe no solo es confianza, también es acción. ¿Sí? Chequen aquí lo que dice. 1 de Pedro 2, 1 al versículo 3. Dice, después de haber hablado acerca de la salvación, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la palabra pura, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Sí? Noten ahí, si tú eres una persona que en verdad está cimentado en la fe, que en verdad cree aquello que es correcto, que en verdad vive para el Señor Jesucristo, eso se va a ver reflejado entonces en que tú desechas toda malicia, en que los pecados que tú tenías los vas abandonando, que tú desechas todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación. En otras palabras, que tú estás luchando en contra de los pecados. No permaneces en ellos, no vives en ellos. Y eso se anuncia también de forma constante en la palabra. Si tú tienes una vida nueva, entonces no vas a vivir de la forma en la que vivías antes. No vas a andar en los pecados que vivías antes. ¿Sí? Y no solamente vas a abandonar las obras malas, sino también vas a estar lleno de buenas obras. ¿Sí? Que en este versículo se ve en la parte del versículo 2 y 3, cuando menciona que deseas entonces la palabra. Una expresión física de lo que hay en tu interior. Buscas algo bueno, ¿y qué es lo mejor que puedes hacer? Buscar la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú quieres guardar la fe, no solamente es que digas, yo creo en Cristo, sino es que en tus obras se ve reflejado que tú crees en Él. Si tú en verdad crees en Él, vas a estar realizando buenas obras como leer la Biblia, como estar procurando evangelizar y anunciar esta palabra, como estar realizando también buenas obras de perdón para con los que te hacen daño, como estar realizando también buenas obras por los que lo necesitan. Hermanos, y vamos a dejar todos los pecados que teníamos antes. ¿Sí? Eso es bien importante. Parte esencial de guardar la fe es que vivas de forma acorde. ¿Ok? Entonces, otra vez, si tú quieres que esté guardada y protegida tu salvación, tienes que vivir tú una vida llena de fe. ¿Sí? Tienes que tener una vida acorde. Entonces, tu responsabilidad y mi responsabilidad para poder decir que ha sido guardada mi salvación, mi responsabilidad es decir, estoy guardando mi fe. Estoy permaneciendo en la palabra. Estoy dando fruto y estoy desechando toda malicia. Estoy yendo en contra de los pecados. ¿Okay? Entonces noten ahí, empieza a surgir una responsabilidad bien grande, hermanos. Responsabilidad enorme. Eso significa que tú tienes la responsabilidad y yo tengo la responsabilidad de leer nuestra palabra, de orar, de estar congregándonos, de estar realizando buenas obras. Y entonces ahí, cuando empiezas a ver el peso de las cosas, hermanos, algo que puede suceder es que alguno de ustedes se desanime, porque ve el peso tan grande y podría empezar a decir, entonces significa que yo podría arruinar la obra de Dios. Significa entonces que esta salvación que yo tengo está en mis manos. Se podría preguntar a esta persona, ¿qué me dice que yo no me levantaré el día de mañana? Como un incrédulo. Noten esto, hermanos. Yo me convertí a los 19 años. Estamos hablando 19 años completos donde yo estoy seguro estaba yendo en contra de Dios. ¿Sí? 19 años. ¿Qué me dice a mí que no voy a regresar a esta misma condición cuando la mayor parte de mi vida he vivido así? Les pregunto a ustedes. ¿Sí?
Y quiero pensar que alguno de ustedes también está haciéndose esta pregunta. ¿Qué me dice que mañana no me voy a despertar yo como un incrédulo? Entonces puede empezar a sentir ese peso grande. O puede surgir en alguno de ustedes también la idea de responder a esto. Perfecto, yo voy a guardar mi fe. Tengo la fuerza, tengo la convicción. Yo no soy como los demás. ¿Alguien puede decir también eso? ¿Ok? Y quiero decirles que ninguna de esas dos actitudes son correctas. Ahí, viendo esta persona que tiene que guardar la fe, pueden surgir dos clases de personas que no quiero que sean ninguno de ustedes. Puede surgir el creyente inseguro. El creyente inseguro. Esta persona, este creyente inseguro, ve lo grandioso del peso que es llevar la fe. Esta persona que es insegura sabe la dificultad que tienen las pruebas que afrontan, sabe la dificultad de las tentaciones y la fuerza con la cual lo atacan. Y entonces lo que hace esta persona que es insegura es que agarra el peso y este peso es tan grande que lo derriba. ¿Sí? Y quiero que se imaginen literalmente eso. O sea, ¿ustedes han cargado pesas? Ok, ¿con cuánto más o menos ya no pueden más? Si estamos hablando de cargar arriba de nosotros. Les voy a ser bien honesto. Si es alguien muy fuerte, ejemplo, Jesús, dime cuánto puedes cargar, hermano. Si estás así, como press, pero de hombro. 30 kilos. Ni siquiera tu peso, ¿no? Ni siquiera nuestro propio peso, hermanos. Te ponen a ti el peso gigante de las tentaciones. Yo puedo mucho menos, nada más para que se entienda que sí somos humillados por esto. Pero el peso de las tentaciones, hermanos, el peso de las pruebas, y tú sabes qué tan débil eres, y aún así lo agarras, te derriba por completo. El peso de saber que tú tienes que estar leyendo tu palabra todos los días, luchando en contra de los pecados y ser exitoso a estar realizándolo, te puede derribar a ti por completo. ¿Sí? Ahora del otro lado tenemos también al creyente seguro en un lugar equivocado. El creyente inseguro y el creyente seguro en un lugar equivocado. Que este creyente lo que hace es que él ve el peso de cargar con todas estas obras y lo que dice básicamente es: yo estoy seguro que soy fuerte y que puedo con cada una de ellas. Y entonces lo agarra y sueltan el peso e inmediatamente lo derriba. ¿Sí? Es lo que sucedería. Ahora, en este pasaje de 1 de Pedro 1:5 nos muestra una tercera alternativa. Y es la que quiero que se lleven ustedes y la que quiero que tenga yo. Y es la alternativa de ser protegidos por el poder de Dios. Ser protegidos por el poder de Dios. Chequen, 1 Pedro 1, versículo 5. ¿Qué decía? Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Sí? Ahí tendría que hacernos preguntarnos, ¿okay, ¿es mediante la fe, la mía, que soy protegido o es mediante el poder de Dios? Y la respuesta es ambas. Mediante el poder de Dios tú eres protegido cuando Él hace que tú tengas fe para que sea guardada esta salvación. Por eso es que la salvación no se pierde, hermanos. ¿Por qué no se pierde? Porque Dios a todos los que agarra, a todos los que Él eligió, a todos los que creen en su nombre, Él los agarra y los cuida. Y coloca en cada uno de ellos la fe para que vivan de acuerdo a su palabra por el resto de sus vidas. ¿Sí? Esa es la idea. Cuando Él colocó el Espíritu Santo dentro de ti, Él hizo esto. Colocó el poder que puede mantenerte a ti
guardado para siempre. ¿Sí? Chequen, por ejemplo, Judas, si pueden acompáñenme ahí. Judas solo tiene un capítulo y vayan al versículo 24. Chequen lo que dice ahí. Judas 1, versículo 24. ¿Qué dice? Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Noten ahí que está definiendo quién es Dios. Y la forma en la que lo define es: Dios es aquel que es poderoso para guardarte a ti, para guardarme a mí. ¿En qué? En fe. Guardar mi salvación y presentarme sin caída, sin mancha en su presencia. Y por eso es que podemos guardar la fe, cada uno de nosotros, porque es Dios el que está obrando. Por eso, cuando sales del campamento y te empiezas a observar la gran cantidad de peso que tienes que llevar, lo que tienes que observar es esto. No solamente no tengo que negar a Cristo, sino tengo que buscar no negarlo a través del poder de Dios. ¿Sí? No solamente tengo que buscar conocer su palabra, tengo que buscarla a través del poder de Dios. No solo tengo que buscar orar, sino tengo que hacerlo a través del poder de Dios. Y así voy a poder. Porque entonces ese peso que yo tenía que cargar, que estoy seguro que no podía en mis fuerzas y no me creía lo suficientemente fuerte, o ese peso que yo pensaba podía cargar, pero que tengo que darme cuenta que soy extremadamente débil y no puedo cargarlo, entonces ese peso desaparece. Y Jesucristo dice: mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende nuestra seguridad, hermanos? De que el día de hoy tú vas a guardar la fe. De que el resto de tu vida tú vas a guardar la fe. Les voy a dar 3 respuestas a eso. ¿De qué depende? Depende de la promesa de Dios. De la promesa de Dios. Chequen Juan capítulo 10, versículo 29. Depende de la promesa de Dios. Porque en Juan 10, versículo 29, está hablando el Señor Jesucristo, y entonces lo que hace Él es que realiza una promesa para todos los creyentes. Realiza una promesa. ¿Cuál es la promesa? Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice, versículo 28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me los dio, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Okay? ¿Notaron aquí lo que dijo Jesucristo? Mi promesa para con cada uno de ustedes es: yo te doy vida eterna, yo voy a evitar que tú perezcas, no hay ninguna oportunidad de que tú puedas perecer, ¿sí? Nadie te va a arrebatar de mi mano. Y en el versículo 29, mi Padre es tan fuerte y tan poderoso que nadie te puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 4 promesas que todas hablan de puedes tener seguridad tú, de que tu salvación va a ser guardada. ¿Ok? Chequen, aparte de la promesa divina, también está una segunda razón de seguridad: la oración divina. La oración de Dios, la oración de Dios. Chequen, unos capítulos después, en Juan 17, y chequen que ahí, aparte de que se muestra una promesa de parte de Cristo, aquí se está mostrando que Cristo mismo ora por ti y por mí. Cristo mismo ora por ti y por mí. Chequen, hay una oración divina. ¿Qué dice? Dice el versículo 9, yo ruego por ellos. Esos ellos está haciendo referencia a todos los creyentes. Está diciendo Cristo, yo ruego por los creyentes, no ruego por el mundo, esos son los no creyentes, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo
y yo voy a ti, Padre Santo. Y aquí viene la oración. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces noten ahí está diciendo no solamente que Cristo promete a ti y a mí que va a guardarnos. Ahí está diciendo Cristo ora al Padre. Él oró justo antes de su muerte. Él oró por ti y por mí. Estamos escuchando la oración. Cristo se acerca a Dios Padre y le dice, yo oro por cada uno de los creyentes, para que sean guardados del mundo, para que sean guardados del maligno, para que estén junto con nosotros, para que lleguemos, en otras palabras, a la vida eterna. ¿Sí? Entonces Él nos guarda a nosotros por su promesa, nos guarda por su oración. Y el día de hoy, ojo hermanos, el día de hoy Cristo hace eso mismo, pero allá en el cielo. Allá en el cielo, sentado a la diestra del Padre, Él continúa dando estas plegarias, intercediendo por cada uno de nosotros. Y lo realiza cada segundo, de cada hora, de cada día, de cada año. ¿Sí? Y uno, tercero y último, ¿qué otra cosa nos dice que tenemos seguridad? El poder de Dios. El poder de Dios, que es lo que comentaba Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:5 decía, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Sí? Por el poder de Dios. Lo que hace, en otras palabras, Dios es que ejerce su grandioso poder para generar algo en ti y algo en mí, que se llama fe. Y con esa fe guarda nuestras vidas. Lo que hace Dios es que nos guarda a través de su poder, con el cual va y anuncia a todas las personas que tiene que ser guardada su fe. Lo que hace es que a través de su poder te coloca a ti, a gente alrededor tuya, hermanos, hermanas, que te motivan de forma grande a estar siguiendo en los pasos de Dios. ¿Sí? Lo que hace a través de su poder es que en esta tierra no te deja solo, sino te da todas las herramientas y su espíritu para que continúes buscándolo cada uno de los días de tu vida. Y entonces ese peso ya no se ve tan pesado. Solo tienes que hacer algo, hermanos. Solo tienen que hacer algo, que es dejarse caer por completo en las manos de Dios. Que cuando tú te acerques a la palabra y obres y trabajes, porque ojo, si es un trabajo estar leyendo, que tú dependas por completo del poder de Dios y le digas de forma constante, Padre, estoy bien consciente que cada vez que leo tu palabra, voy a exagerar un poquito, me da sueño después de una página. Y al igual es algo real para alguno, podría ser. Si es obvio, no hay momentos en los cuales para mí sí lo es. Entonces me pongo delante. Padre, tú dame la fortaleza que yo requiero para poder terminar de leer esto, para poder entenderlo. Padre, tú dame el entendimiento a través de tu Espíritu. Padre, que lo que sea que estoy viendo aquí, que no solamente sea un pensamiento vago que pase por mi mente, sino que sea algo que sea cimentado en mi mente y en mi corazón y vivido cada uno de mis días. ¿Sí? Que cuando yo me acerco en oración y otra vez está pesándome y tengo ganas yo de terminar con mi día e irme a dormir, que recuerde yo que puedo depender de este poder tan grande de Dios. Que cuando estás a punto de enojarte en contra de tu hermano, en contra de tu hermana, tú recuerdes, tengo el poder de Dios para ir en contra de esto y en vez de enojarme, perdonar. ¿Sí? Que cuando estás bien consciente que puedes avanzar
en tu trabajo, en tu escuela, con alguna trampa o evitarte algún regaño, sepas que tienes el poder para poder estar abandonando esas malas obras si tan solo recaes en Dios y te acerques a Él en oración. ¿Sí? Hermanos, Dios ha prometido esto. Podemos depender por completo de Él. ¿Okay? Entonces, básicamente la idea de este pasaje es esta. Si tú el día de hoy, ojo, el día de hoy crees en verdad en Jesucristo como tu Señor, eso es, tienes una seguridad plena de que Él es tu Señor y tu Salvador. Has colocado toda tu esperanza en Él. Sabes que Él es la respuesta para todos tus pecados pasados. Sabes que Él es la respuesta para todos los que vienen. Y Él es tu más grande tesoro. Si tú estás bien seguro que el día de hoy Él te eligió, entonces puedes tener seguridad de que Él te guardará cada uno de los días que vienen por el resto de tu vida. Si tienen esa seguridad, hermanos, pueden tener la seguridad de que los guardará cada uno de los días del resto de su vida. Y entonces esos días tienen que dedicárselos por completo a Él. Sin peso, hermanos, sin dificultad, porque saben, Él está obrando en ustedes el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Ok? Hermanos, vamos a llegar a la meta y vamos a hacerlo de la mano de Dios. ¿Va? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras que cada uno de nosotros es inútil por sí mismo, que ninguno de nosotros podía obrar absolutamente nada para poder tener una salvación delante de ti, y que nos muestras que aún el día de hoy y en todo lo que queda futuro, tú eres nuestra única esperanza. Padre, ayúdanos a que no olvidemos esto, que no seamos de la gente que piensa que todo lo que hiciste en el pasado es suficiente y el resto de su vida se dedica a estar ganándose esa salvación con sus obras, con su fuerza, Padre. Sino más bien sepamos nosotros que si seguimos siendo creyentes cada uno de los días de nuestra vida, es solamente por tu gracia, Padre. Que sepamos que el día de mañana podemos confiar en que como tú ya nos agarraste, tú vas a seguir sosteniéndonos y nunca vamos a ser arrebatados de tu mano. Padre, gracias porque tú eres fiel, aun cuando cada uno de nosotros es infiel, y no nos abandonas, sino que sigues generando en nosotros esos deseos, esa transformación para que sigamos buscándote, Padre. Y ayúdanos para que nunca te abandonemos, Padre. Perdónanos todas las veces que hemos intentado realizar alguna de estas acciones separados de ti, que hemos procurado leer la palabra pensándonos inteligentes por nosotros mismos. Hemos procurado agradar a alguien sin estar observando que toda cosa buena que hay en nosotros viene de parte tuya. Perdónanos porque no te hemos alabado en ninguna de estas obras. Ayúdanos a que todas las que vienen, todas las hagamos en esa dependencia constante en ti, Padre. Que observemos que el día de hoy tenemos dentro de nosotros un espíritu con poder para poder ir y guiar nuestra vida hacia un camino correcto. Padre, ayúdanos a agradecer que tenemos el día de hoy una palabra con poder para poder penetrar en nuestros corazones y decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Padre, ayúdanos a observar que tenemos el día de hoy una oración con poder para poder acercarnos delante de ti, y tenemos la libertad de pedirte absolutamente todas las necesidades espirituales que tenemos, Padre. Ayúdanos a observar que tenemos una alabanza que tiene poder porque alinea nuestros corazones cada vez más a amarte por completo a ti y únicamente a ti, Padre. Y ayúdanos a huir del pecado,
que nos debilita, ese pecado que anula el poder que tú has colocado en nosotros y nos derriba y nos tira, Padre. Ayúdanos a abandonar todas esas obras que cuando las realizamos sabemos que nos estamos alejando de ti. Y estamos bien conscientes que cada vez vamos a ir más lejos, Padre, si seguimos en ellas. Ayúdanos a más bien confiar en tu promesa de que tú nos vas a guardar cada uno de los días de nuestra vida, Padre. Y que podamos en verdad decir: guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Padre, ayúdanos a que podamos observar que tu Hijo Jesucristo está aún el día de hoy obrando con poder para cada uno de nosotros, porque nos ama y nos cuida y nos quiere ver en una vida eterna delante tuyo y disfrutar en gozo de una vida dedicada por completo a ti. Padre, que estos jóvenes puedan observar desde el día de hoy que pueden dedicar sus vidas por completo a ti y vivir una vida íntegra, y aunque no perfecta, podemos vivir una vida que está dedicada a ti. Te doy las gracias por todo, Padre, y porque nos sigues hablando y llamando y guardando con tu palabra. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Ahí estuvo bueno. No tengo nada de voz, por eso voy a hacer micrófono, pero ¿cómo están? ¿Bien? Espero que bien. ¿Cuántos de aquí se bautizaron en el campamento? Bastantitas manos alzadas. Y cuando se estaban bautizando, yo pensaba en esta historia, y acompáñenme por favor a Hechos capítulo 8, por favor. Les platico un poquito el contexto en lo que lo encuentran. Felipe aquí es guiado por el Espíritu a platicar con alguien, a enseñarle a alguien. El Espíritu primero no le dice nada y solamente le dice: ve a tal lugar. En tal lugar, de repente el Espíritu le dice: ve y habla con tal hombre. Es un etíope, es alguien no judío, alguien que estaba pasando por ahí. Y se lo encuentra leyendo un verso de la Biblia en Isaías, de los profetas en ese entonces. Y pues obviamente el etíope no entiende, el etíope no tiene toda la cultura judía que tenían, ¿no? Y chequen lo que dice el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo me preguntaba, ¿qué le dijo? ¿Qué le predicó? ¿Qué le enseñó? A partir de esta escritura, ¿qué le enseñó? Y es claro cuando se dice el evangelio, pero muchas veces siendo nuevos o siendo personas un poquito ya avanzadas en la fe, no entendemos qué es esto, no entendemos a qué se refiere con el evangelio, y podamos dar respuestas como la palabra de Dios o el amor de Dios o X y razón, ¿no? Si nos ponemos a estudiar esto y si nos ponemos a ver qué es el evangelio, nos damos cuenta de que el llamado no nada más era: ay, conoce a Cristo, ay, ve a Cristo. Jason nos decía ahorita, podemos darnos cuenta de dos realidades en las que podemos estar al descubrir la fe, al tener la fe, y es muy pesado. Todo esto es muy pesado para un ser humano. Y les quiero leer una definición de un pastor que me ha enseñado mucho sobre el evangelio, y dice así: la buena noticia de que el creador del universo, justo y lleno de gracia, ha considerado la situación sin esperanza de mujeres y de hombres pecadores y que ha enviado a su Hijo Jesús, Dios encarnado, para que carguen en la cruz su ira por el pecado y que muestre su poder sobre el pecado en la resurrección, para que todos los que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesús como Salvador y Señor sean reconciliados con Dios para siempre. Si avanzamos un poquito, vemos que la plática continuaba entre ellos y llega un punto donde el etíope le dice: oye, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo le hago para bautizarme? Y encuentran un caminito con agua y le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Y chequen lo que dice:
Verso 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh, ¿qué necesitamos para entrar a la vida cristiana? ¿Qué necesitamos para iniciar esta carrera de la fe? Porque sé que hay muchos nuevos, sé que hubo personas en el campamento que nunca habían escuchado de esto. ¿Qué necesitamos? Arrepiéntete y cree. Eso es todo lo que necesitas para empezar la carrera de la fe. Y a partir de ahí viene todo el peso que Jason nos comentó ahorita. Pero primer paso, arrepiéntete y cree. Si estuvieron atentos a todas las predicaciones y entraron humildemente a cada predicación que se dio, se dieron cuenta de que todos eran mensajes evangélicos, de que todos eran apuntando a: ve a Cristo, ve lo que Cristo hizo. Sin Cristo no puedes seguir la batalla de la fe, sin Cristo no puedes correr esto, sin Cristo no puedes hacer nada. Pues entonces el primer paso es este. El primer paso es reconocer quién es Cristo, reconocer cuál es su evangelio, reconocer lo que Él hizo por nosotros, y entonces empezamos a dar pasos en la fe. Esta solamente es una oportunidad más. Si en algún momento tú sentiste que podías alzar la mano cuando David lo dijo, o cuando César nos habló sobre esto y no lo hiciste, hoy es otra oportunidad. Vamos a orar, vamos a entregar nuestra condición pecaminosa a Dios, y que sea Dios el que nos guíe de aquí en adelante, ¿va? Vamos a orar. Padre, gracias porque sin duda eres bueno. El día de hoy en específico reconocemos que somos pecadores, reconocemos que en este tiempo que llevamos vivos hemos ido en contra de ti cada día. Te pido que nos perdones, que tengas misericordia sobre nosotros, y que asimismo nos concedas el don del arrepentimiento, que nos muestres qué es lo que tú quieres, que nos muestres tu voluntad, que así como Felipe escuchó al Espíritu, nosotros también seamos capaces de hacerlo, y que no demos un paso en esta carrera si no estás a nuestro lado. Te doy gracias por cada uno de los chicos que está aquí, Padre. Te pido que te reconozcan como su Señor, como su Salvador, como el Mesías, como el sumo sacerdote, como que vean toda la obra, la magnitud, el peso que cargaste sobre la cruz, y que puedan decir: creo en esto, me arrepiento y creo en esto, y estoy dispuesto a dar pasos de fe. Gracias, Padre, por este día, gracias por el campamento, porque estoy seguro que fue de bendición para demasiadas personas. Que sus almas se aviven, que sus almas volteen a la cruz y digan: voy hacia allá. Esa es la meta, estar en tus brazos. En el nombre de Jesús, amén. Listo.